estudio de la emisora. Bienvenido, Baltasar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la convocatoria, Horacio, mi amigo de siempre, amigo del alma, amigo de guitarreada y churrasqueada. Bueno, antes que todo vamos a contarles a la audiencia que no puede ver lo que nosotros estamos observando. ¿Qué es lo que has traído para mostrarnos aquí? Bueno, es una réplica de un manipulador, el manipulador de Morse, que me lo regalaron el año pasado cuando fui a la reunión anual de radiotelegrafista en Puerto Belgrano. Es más para que tenga un recuerdo de lo que fue nuestro trabajo. Comunicaciones de buque a tierra mediante la radiotelegrafía. Este es un clásico de la comunicación, lo hemos visto en distintos libros, en distintas publicaciones, pero también genera sonido. Sí, esto también genera sonido. Está fabricado con una pequeña batería, bueno, que es reemplazable. A ver, mientras vos lo manipulás, yo voy a acercar el micrófono para que se pueda escuchar, la gente pueda escuchar cómo con la presión genera el sonido. A ver. Sí. Bueno, ahí está, una pequeña muestra de este elemento que tenemos aquí en el estudio, que lo ha traído para compartir con nosotros Baltasar, y que ha servido por muchos años para la comunicación humana. Yo en la escuela de suboficiales me inicié con esto, que era nuestra obligación diaria de todos los instructores que venían. Nos tomaban una evaluación de cómo íbamos avanzando para el alfabeto Morse. Y salí, como cuando al final del curso, salí siendo radiotelegrafista de esos 2 años consecutivos de escuela. En este momento es lo más lento que puede haber en comunicaciones, pero es lo más seguro en un frente de tormenta. Cuando usted está a 200 kilómetros del continente y habla y llama y no lo escuchan, usted entra con esto y lo escuchan. No sé por qué, pero es muy confiable, pero lento. Tiene una señal muy particular que seguramente es muy poco interrumpida. Sí, puede ser. Normalmente lo usaban los buques ya de 1870 adelante. Se usó muchísimo. Era lo único que comunicaba al continente con el buque, un radiotelegrafista. Me decías que este elemento no fue expuesto en las noches de vigilias que ustedes hacían en la Plaza Adolfo Meca en años anteriores. No, porque me lo regalaron el año pasado cuando fui a una cena. Como había sido uno de los radiotelegrafistas de la flota, me lo regalaron por ser uno de ellos. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Me dijeron que era de oro, pero me metí en la bolsa, este es bronce. Me dijeron, haz cuenta que es de oro, lo que es amarillo. Ya que hablábamos del tema... Esto fue reemplazado por las teleimpresoras. Claro, las teleimpresoras por las PC en este momento, que usted pone el pendrive y todo está en donde usted quiere llegar. ¿Habrá noche de vigilia para este año? No habrá carpa. Porque a quienes tengo que acudir para que me ayuden no lo hicieron. Nosotros dependemos de Santa Fe, donde estamos aportando, pero el año pasado no se usó por las grandes lluvias, pero yo fui a pedirles dinero, prácticamente dinero efectivo, porque la carpa en sí me costaba 1.300 más 1.000 la silla, los tablones, los souvenirs que se tenían que entregar, los caballetes. Y me dieron la mitad del dinero que yo pedí. Me dijeron, no, pedir al Pepe Baucero. Si bien Baucero está para eso, el senador, el intendente, pero no es a las personas a las cuales yo debo acudir. Yo debo acudir al medio del cual dependa. Por eso me dio mucha impotencia de que no me ayuden las personas que realmente tengan que hacerlo. Sí, una verdadera lástima, digo, porque era un momento muy especial en el que mucha gente quería compartir precisamente con los excombatientes de San Javier y que no se ha podido realizar en los últimos días y en las últimas jornadas.
Luego de tantos años de aquel conflicto bélico, es inevitable para todos volver a hablar un poco de esa época que entristece a mucha gente, pero que enorgullece a muchas otras, porque tener aquí a los héroes de Malvinas con nosotros es tan valorable como recordar a aquellos que ya no están. ¿Cómo lo sentís vos a tantos años de aquel conflicto? Y siempre que se fecha esta época, esta fecha, uno siente un poco de los remordimientos de lo pasado. Si bien habría que olvidarlos, pero no se puede. San Javier tiene yo le llamo héroes a los que quedaron en Malvinas, a los que se hundieron en el Belgrano, que fueron 323 hombres. A los pilotos de la Fuerza Aérea que no pudimos recuperar cuando caían al agua y damos la posición, la actitud, la longitud, porque estaban dentro del círculo que los británicos habían impuesto como zona de exclusión, ahí no se podía entrar, pero entraron los barcos nuestros a recuperar. Entre ellos estaba un buque muy pequeño, que era el alférez Sobral, que en ese barco estaba Rodolfo Loquet. Y ellos entraron cuando le dieron la posición de un piloto caído al agua, entraron y se encontraron con helicópteros británicos que andaban patrullando. Y entraron en combate con ellos. Había un temporal que realmente ellos no pudieron hacer blanco en la aeronave y lo demolieron con misiles. Ahí tuvieron 8 muertos, volvieron con la mitad del barco al continente y con los muertos a bordo. Es una pena. No solo ese barco, sino los del crucero, entre ellos nuestro querido Meca, el cual lleva el nombre de la Plaza Meca del barrio Jardín, lleva su nombre, en homenaje. Pero no solo él, son todos héroes los que quedaron. ¿En qué momento, en qué lugar, en qué contexto te tomó la noticia de que tenías que participar o ser parte de este conflicto que tuvimos en 1982? Nosotros los de comunicaciones, que eran unos que íbamos a tener contacto directo con los comandantes, se nos dijo antes esa noticia. Parece que nosotros teníamos la disciplina del secreto, cual no podía comentar ni divulgar nada de lo que yo recibía en la radio, de las cosas que se hacían en operaciones para los eventos que se venían. Que sabía que yo en el año 81 estuve en Inglaterra, una cosa loca. Se construyó un barco en Argentina que era el Santísima Trinidad, bajo licencia inglesa, y el del 81 lo llevamos para que allá se le hizo el afinamiento operacional, la prueba de cañones, la prueba de misiles, el torpedo, todas esas cosas. Y volvimos antes de la fecha que teníamos que volver, porque el comandante nuestro sabía, solo que nos dijeron cuando llegamos al continente. Claro, cuando volvieron. Cuando dijeron eso, me digo que a mí si bien ya hacía 7 años que estaba en la fuerza, pero cuando dijeron esa noticia, digo, qué locura, porque yo le conté a los británicos, ahí en Portsmouth, 14 buques antiaéreos, cuando nosotros teníamos 2, una desproporción grandísima. No sé si habrán traído a todos los buques antiaéreos acá, pero los 4 que hundimos eran antiaéreos. Claro. El Glasgow, el Sheffield. El Sheffield fue el primero, que fue el 4 de mayo. Uno de los más modernos. Sí, era el buque más moderno en cuanto a sistemas de defensa, pero uno de los aviones nuestros le llegó. ¿Tuviste contacto previo al conflicto o en el conflicto ya con alguien relacionado a San Javier también, con los que tuviste la oportunidad de hablar sobre lo que estaba pasando, sobre esta historia? Y de San Javier había uno conmigo, pero él estaba en otra especialidad, tenía otra función en el barco, por eso no se dio por enterado. Se enteraron todos porque zarpamos, que sabía. Porque al ver zarpar todos los buques con toda la infantería arriba, y decía, ¿a dónde vamos? En esta fecha, que era abril, ¿no? Los operativos se hacen en junio, agosto,
o normalmente en septiembre hasta noviembre, que son los operativos UNITA con Estados Unidos, el fraterno con los brasileros, el Atlas Sur que se hacía antes con los chilenos, que no se hace más. Hay operativos conjuntos, pero ya no es a gran escala. Luis quería aportar algo, preguntar algo también. No, con respecto a ¿cómo lo vieron ustedes desde adentro de la fuerza, esa decisión de la Fuerza Armada, de Galtier y de todo? Porque se habla siempre mal de la Fuerza Armada por el tema de todos esos años de represión, pero no se dice que había un sector, a mi forma de ver, patriótico, que quiso hacer las cosas bien. Y yo reivindico la Fuerza Armada en ese momento, la recuperación de Malvinas, después que nos fue a vaya como nos vaya, pero era la segunda potencia mundial, ¿no? Sí. Era la tercera potencia de la OTAN. De la OTAN. No olvidemos que ellos están en la OTAN, para aquellos que no saben, es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Entre eso está Estados Unidos, que es aliado. A Francia le habíamos comprado 4 aviones los más modernos, que eran el Super Étendard, que fueron los que hundieron los barcos británicos. Y de los 29 cohetes que habían pedido, solo nos entregó 5 cuando el conflicto se inició, así que nuestros aviones tiraron los 5 cohetes y se quedaron sin municiones, porque no eran aviones preparados para combates aéreos, son antibuque, exclusivamente antibuque. Pero con esos 5 cohetes le hundimos 5 barcos. O sea, que si hubiera habido iba a ser mucho más. Se trató de hacer una compra a través de Perú, parece que Perú después se vio enredado en un conflicto, ¿viste?, diplomático. Claro, porque sí, se querían, sí. pero no sé. Incluso Perú envió 10 aviones Mirage 5, cuando nosotros acá teníamos Mirage 3. Es decir, con esto te quiero decir que la aviación peruana era más moderna que la nuestra, sí, en ese momento. Sí, eran aviones compatibles con los Sea Harrier y con los Harrier. ¿Y ustedes pensaron que era algo, una locura, como dicen muchos, una locura tomar las islas, una cosa de... Fue como decimos nosotros, una patriada. En el desembarco de Malvinas, ahí tuvimos el primer muerto, que fue Pedro Giachino. Él quiso hacer algo bueno y le salió mal, pero que tuvo como consecuencia 5 impactos de fusil que lo mataron. Él en medio de todo el combate entre la Casa de Gobierno y los nuestros que estaban en la vereda frente, como quien dice, él se sacó todo el correaje de combate que tenía, el cinto, las granadas que tenía colgadas, sacó un pañuelo y salió caminando a la calle, ¿viste?, con las manos en alto. Sí, caminando y lo mataron así. Sí, perdón. Pero 5 impactos de bala. De ahí corrió Urbina, Ismael Urbina, que era el enfermero del grupo, y él recibió un solo disparo debajo del ombligo, que le destruyó los huesos de la cadera. Él no murió, pero hasta ahora él está rengo. Yo siempre lo veo, él era de la infantería, enfermero de infantería. Y Giachino lo llevaron al barco nuestro, que se aprendió, ya estaba amarrado a muelle, y todos queríamos colaborar, pero en un momento gritaron, no, acá solamente el personal de médico y enfermero, ¿viste? Hasta que aterrizó el primer avión, otra vez hasta el aeropuerto a llevarlo, pues ya prácticamente casi iba sin vida, ¿viste? O sea que él dio la patria, sí, la vida. Me emociona este tema porque primero, ahí en nuestra plaza Meca, trajimos con la vecindad del barrio Jardín, con la colaboración de mucha gente, ametralladoras Beaufort, que dicen que estuvo el barco que llegó Giachino en el desembarco. Dice que es la misma, no lo sé, pero no me acuerdo. Eran del mismo calibre, puede que... Claro, el mismo calibre. Se usaban en ese momento las manuales. Había muy pocas, eran computarizadas. Eran manuales, ahí de él lo manejaban 7 hombres.
Ahora la maneja uno solo. Porque los sistemas de carga son por medio de carreteles tipo mecha, donde la bala sube sola hasta el tubo cañón. Sí, no, nos decían, gente que no conozco, pero el río, no sé si era el río Carcarañá, el barco o el río Carcarañá era un pesquero, ¿me entendés? de la prefectura. Después hubo un pesquero que estaba haciendo como inteligencia, y hasta que lo descubrieron lo hundieron. La prefectura sí tuvo muchísima participación en el Malvinas. Uno, creo que el cabo Benítez, ese murió en pleno combate cuando atacó un avión al barco. Él murió al pie de una ametralladora. Bajó el avión, pero él fue muerto. Y en la Georgia tenemos un único argentino que está sepultado ahí, que Miguel Artuso, que era del submarino Santa Fe. Ese lamentablemente ahí nunca se pudo llegar. Ahí lo sepultaron los ingleses, con un honor, como le rindieron honor como rinden a cualquier soldado, y lo sepultaron ahí. En el cementerio de Darwin hay 123 sepulturas. Las otras están en el monte Longton, donde también hubo grandes combates. Incluso los que fallecieron ahí, los enterraron ahí. Yo tengo un video por ahí, que un día lo voy a rescatar para mostrártelo, que cuando hicieron la misa para enterrar esos cuerpos, y los tiraban en la zanja que habían hecho, y esa zanja tenía agua. Los cuerpos, veías que tiraba tierra con la pala, el agua salpicaba. Los cuerpos estaban en el agua. Y te daba pena ver. Baltasar, preguntarte, recién mencionabas que los héroes reconocidos por vos son aquellos que dejaron la vida precisamente en el Atlántico Sur. Teniendo en cuenta esta afirmación, ¿crees que la comunidad sanjavierina, sobre todas las cosas, ha venerado correctamente a los veteranos de Malvinas que dieron la vida por este conflicto? Sí, San Javier es un pueblo solidario con los mismos habitantes. A nosotros nos han tratado bien, con Loquete, con el que más me muevo. El año pasado fuimos a 9 escuelas, llevando un pequeño museo que tenemos, haciendo una pequeña charla, obsequiando una bandera para la escuela. Y eso salió medio de nuestros medios, porque él ponía el coche y yo ponía todo lo demás. La bandera. Llevábamos caja de alfajores para los chicos, caramelos. Y este año pienso hacerlo otra vez, porque te voy a contar algo. A fin del año pasado fui a Colonia Alpina, Santiago del Estero, a una escuela donde está un profesor que es de Román. Él es profesor y la señora es la directora de la escuela. Y fuimos con Dante Ruiz. Y ahí llevé muchísimos útiles escolares para obsequiar la escuela, porque él me hablaba de una escuela de campo, pero cuando vi la plata que así se movía, no se los regalé, me los traje. Pues sí, les dejé una caja con elementos de primer auxilio. Pero me traje los útiles escolares, porque esos chicos no los necesitan. Porque ahí tenían 400 hectáreas de trigo sembrada, un establecimiento de gallinas ponedoras, un colmenar, una huerta que era la escuela, y no necesitaban. Entonces, este año pienso regalarlo a alguna escuela que lo necesite. Bien. ¿Algo más para aportar? No, nosotros, yo quería destacar, aquí nosotros hemos conservado con los vecinos el espacio físico, donde es la plaza que fue destinada cuando se vendieron los terrenos al arzobispado, espacio verde. Pero en varias oportunidades estuvo la intención de o construir algo o poner casas, o inclusive cuando había inundado se hizo un rancho inundado muy grande, que después no es que queríamos sacar a la gente, pero con el tiempo se perpetuó, y con los vecinos insistimos para que no
sea el espacio verde que es actualmente. Y después con el trabajo del todo se fue conformando lo que es ahora, no solo con la asociación vecinal, sino con la colaboración de los vecinos. Y nos gusta compartir todos los años con los excombatientes, porque para nosotros ese 2 de abril salimos desde los barrios y fuimos a la Plaza San Martín. Cuando nos enteramos que se habían tomado la isla, al rato se hizo un acto en Buenos Aires, nada más que fue pequeño, porque la gente todavía no entendía, ni nosotros sabíamos bien lo que habíamos pasado, y veníamos de poco día antes un enfrentamiento de la CGT con el gobierno militar de Galtieri, era duro. Y sin embargo, el pueblo salió en masa a apoyar claro, una gesta patriótica. Y bueno, y de ahí nosotros con la vecinal estuvimos firmes porque eran momentos clave de la historia. Y ahora vamos a tratar de, con los compañeros de la CTC me han pedido para participar, bueno, vamos a hablar con la comisión organizadora, como todos los años tratamos de estar ahí, estar presente y porque entre todos vamos a hacer la nueva Argentina, ¿no? Bueno, en la Plaza Meca escuché que tiene un proyecto de hacer veredas, y me voy a acercar a quien esté en ese proyecto para donar un par de bolsas de cemento. Está bueno, así es la forma de... No, y mantener es un poco temática por los cañones que hay, pero... Sí, son cosas que hay que mantener, está de la pintura, a veces... Más que todo por el recuerdo y conmemorar y que no pase como una fecha más, un feriado que digan, no, están de paro, no van a trabajar. Entonces, el 2 de abril, cualquier cosa, bueno, como intentar más de una vez. Bueno, les agradezco mucho a los tres por haberse acercado hasta la radio para compartir este momento tan especial en el marco de la conmemoración de un año más de los veteranos de Malvinas en la Argentina, un poco también rememorar lo que ha sido la batalla, un poco más la historia, el contexto en el que se daban estas cosas, y qué mejor que hacerlo a través de quienes han sido testigos directos de esta cuestión y que también consideramos, creo que la comunidad lo considera como héroe, aquellos que tenemos la posibilidad de contactarlos hoy en día para invitarlos a un programa de radio, para invitarlos con un mate, para, bueno, distintas actividades, porque creo que eso es muy importante para la comunidad, poder tener los testimonios de aquellos hechos que valoramos mucho y que creo que la comunidad también valora igual que nosotros. Así que les agradezco mucho la presencia, especialmente a vos, Baltasar, por haberte llegado hasta la radio. Gracias a Horacio que me convocó. Un momento para recordar a los muchachos de Malvinas.